21 horas con 5 minutos. Amigos y amigas, buenas noches. Bienvenidos una vez más a Ecuador al Futuro. En el 2019, en nuestro país se reportaron 106 casos de mujeres violentamente asesinadas por el hecho de ser mujeres y otras 12 mujeres fueron reportadas como desaparecidas. Estas cifras se evidencian en otra muy preocupante. Cada 71 horas se registra un femicidio en el país. Los casos se reportan en todo el territorio nacional, pero las provincias donde más incidencia existe son Guayas, con 25 casos, y Pichincha, con 14. En Ecuador, ¿qué se está haciendo para combatir la violencia contra las mujeres y garantizar un país y una sociedad segura e igualitaria para todos? Hoy, en Ecuador al Futuro, hablaremos sobre la violencia contra la mujer y las alternativas para combatir este problema social. Para ello contamos con las voces de conocedores de este tema, quienes nos aportarán con sus comentarios y puntos de vista. Esta noche con nosotros se encuentra Miriam Ernst Tejada, perito de género. Ha realizado estudios en la Flaxo, Universidad de Chile y Universidad Central del Ecuador en temas de género. Sibel Martínez, vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito. Y también se encuentra con nosotros Nicolás Reyes, exsecretario técnico del Consejo Nacional de Igualdad Intergeneracional y psicólogo clínico, especialista en políticas sociales. Recuerden que este programa es una producción conjunta de Diario El Telégrafo, Diario El Tiempo, Radio Pública, medios digitales y, lógicamente, Ecuador TV. No olviden participar a través de las redes sociales con sus comentarios, sus preguntas, sus observaciones con el hashtag Violencia de Género. Gracias una vez más por acompañarnos en Ecuador al Futuro. Antes de revisar un primer video que nos pone en contexto la situación que se está viviendo en el país, quisiera arrancar la conversación con mis invitados, agradecerles una vez más su asistencia a Ecuador al Futuro. Y quisiera arrancar con Miriam Ernst, perito en género. ¿Qué es lo que pasa con las mujeres actualmente? Este problema de la violencia contra las mujeres es un escenario que está viviendo el país actualmente o ya se lo vivía desde años atrás. Bienvenida y gracias por estar aquí. Muchas gracias también por la invitación. Yo preguntaría más bien qué es lo que pasa con la sociedad, que es una sociedad machista, es una sociedad patriarcal, es una sociedad que tiene de alguna manera una cultura de la violencia, es una cultura que nos está haciendo mucho daño, está haciendo mucho daño a las familias, está haciendo mucho daño al conjunto de la sociedad, porque la violencia contra las mujeres es una violencia que repercute en la familia y repercute lógicamente en la sociedad y en el mundo. Sabemos, ¿no?, que la violencia contra las mujeres de alguna manera está perjudicando también la economía del país, ¿no?, de una manera bastante fuerte por la cantidad de días de incapacidad que tiene, y también el varón, ¿no?, que muchas veces también actúa en contra de las mujeres en un estado etílico, por ejemplo, que no es la causa, pero sí es cuando de alguna manera los hombres tienen mayores niveles, digamos, de desarrollo o expansión, digamos, de sus emociones. Y lo que pasa es que justamente en esos momentos, en esos contextos, se produce la violencia. Claro que sí, y sin duda ahí se generan también problemas socioeconómicos que se pueden evidenciar en la cotidianidad, ¿no? Hay una pérdida en el tema de la productividad, del aporte de la mujer en la sociedad como tal y lógicamente también un impacto para los varones que están involucrados en este tipo de casos. Quisiéramos más adelante poder abordar estos temas con mayores detalles y cifras que nos puedan poner en contexto de esta realidad. Sibel Martínez, vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito. Miriam ha dicho qué es lo que pasa con la sociedad, más que con las mujeres, con la sociedad. ¿Este es un problema que se vive de siempre? Yo creo que, y lastimosamente sí, porque no hemos podido de alguna manera cambiar estos patrones socioculturales que desde que somos muy pequeñas nosotras, desde niñas, nos subordinan, ¿no? Es algo que no depende únicamente de nosotros. Yo creo que nuestra sociedad en general no hemos aprendido y no encontramos todavía cómo cambiar estos patrones socioculturales. Entonces nos desgastamos muchísimo en hablar estos temas, pero en la práctica, cuando las mujeres, el movimiento feminista, hacemos todos los esfuerzos por ser escuchadas, a nosotros no nos han regalado nada. Nosotros a punte pulso y con lucha hemos conseguido nuestros derechos. Hoy, por ejemplo, nos vemos, ¿no?, inmersos en pelear
ya se logró obtener una ley de protección, de prevención de la violencia contra la mujer, y hoy nos encontramos en la lucha de que nos entreguen el presupuesto que se merece, que nosotros nos merecemos, para poder decantar a territorio esa ley, tener un verdadero sistema de protección de la violencia contra la mujer. Y entonces, en este ir y venir, nos desgastamos como sociedad, ¿no es cierto? Ya a ratos este tema resulta incluso trillado, ¿no es cierto? Antes nos dolía el corazón, hoy lo vemos, ¿no? Un poco incluso llega a ser intrascendente, no para nosotros las mujeres que lo vivimos día a día, pero sí quizá incluso por esa voluntad política que hace falta, por ese deseo de cambiar nuestra realidad. De acuerdo, muchas gracias, Sibel, muy gentil. Nicolás Reyes, psicólogo clínico, especialista en políticas sociales, ex secretario técnico del Consejo Nacional de Igualdad Intergeneracional. También muchas gracias por estar aquí, Nicolás. Desde la psicología, ¿cómo explicar también este comportamiento de los hombres en contra de las mujeres? Bueno, Fabricio, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Siempre un honor compartir un panel con Liz y con Sibel. Y bueno, un saludo cordial para todos los televidentes que en este momento nos están mirando. Bueno, como me sumo a las palabras de Liz y de Sibel, creo que primero hay que ver el contexto. Nosotros venimos de una historia, ¿no es cierto?, como país, como república sumamente patriarcal y muy machista, incluso misógina, diría yo. Recordemos que, por ejemplo, el derecho al voto de las mujeres nace recién en 1929 y precisamente, como decía Sibel, no fue, digamos, gratuito. Eso fue motivo de una serie de luchas. Todo lo que son derechos sexuales y derechos reproductivos también ha sido muy complejo el camino para alcanzar algunos derechos y otros que todavía no se consiguen. Es decir, venimos de una estructura social y familiar en donde el rol de la mujer estaba destinado a la casa, al rol de la reproducción, al rol del cuidado del hogar, siempre alejándoles de otros tipos de campos como el campo político, el campo educativo, y eso fue generando y trayendo generación tras generación la idea de que el hombre tenía una superioridad sobre la mujer y que la mujer debía estar en el ámbito hogareño, en el ámbito privado, y no solo eso, sino que los cuerpos, sus cuerpos, pertenecían a los hombres. Entonces, esta es cuando se habla de una lógica patriarcal, es eso. Y en la historia del Ecuador se puede ver claramente los hitos en donde nos muestran que precisamente ha habido el poder masculino que ha ejercido, ¿no es cierto?, una dominación violenta sobre las mujeres que se ven en muchos campos, el educativo, el político y como lo podemos ver también ahorita en el campo social, el campo de la violencia. Pero esa es una situación que está cambiando últimamente y lógicamente ya se configura una nueva estructura social en torno a nuevas dinámicas y a nuevos relacionamientos del hombre con la mujer y lógicamente el protagonismo mayor de la mujer en las actividades sociales. Estos temas queremos abordarlos con mayor amplitud más adelante, pero antes de seguir con la conversación con cada uno de nuestros invitados, quisiéramos dar paso al siguiente reportaje que muestra cómo en Ecuador se presentaron varios casos de violencia contra las mujeres sin importar su edad. Mujeres de la tercera edad, de entre 85 y 90 años, sufrieron violencia sexual en las provincias de Manabí y Esmeraldas apenas del año anterior. Y una joven fue encontrada muerta en el sector del teleférico, en el sector occidental de la ciudad de Quito. Colectivos insisten en la necesidad de prevenir la violencia. Veamos. En noviembre de 2019, el colectivo Tesis de Mujeres Chilenas alzó su voz contra la violencia de género. La canción trascendió a escala mundial. Cobra fuerza en cada caso de violencia en el mundo. En Ecuador, una mujer de 85 años fue víctima de violencia sexual en Puerto Viejo en su propia casa en agosto de 2019. En Navidad, una mujer de 90 años fue violada en Esmeraldas. Trató de defenderse y presenta varias fracturas. Yo creo que falta, ¿y qué edad tenías?, ¿no? Porque estas mujeres que han sido asesinadas, que han sido víctimas de femicidio, estaban en sus camas, estaban en sus viviendas. ¿Cómo es posible, ¿no?, que haya una situación de estas y que no se respete ni siquiera la edad? La perito en género dijo también que en la sociedad se ha normalizado la violencia contra la mujer y que la impunidad que se presenta en estos casos hace que la situación siga. El tema de violencia contra las mujeres es un tema social, es un tema de justicia, es un tema de salud pública. Y si el gobierno no entiende esto y la repercusión que efectivamente puede tener la violencia a nivel de la pareja, a nivel de la familia,
en la sociedad, en el conjunto de la sociedad, estamos muy mal. Según encuestas, 65% de las mujeres sufren violencia. Una adolescente fue hallada muerta con signos de violencia en el sector del teleférico. Sus familiares piden justicia. Para el colectivo Lilas en Acción, que trabaja en sensibilización y prevención, es fundamental que se trabaje en estos temas para reducir las cifras, que son más que eso. Son familias enteras desintegradas por la violencia. No hay jueces, no hay fiscales, no hay peritos, no hay absolutamente nada de personas que sean especialistas en género. Entonces, ¿qué sucede cuando una persona no está sensibilizada? No le importa. Es por eso que cuando alguien va a denunciar, poco caso le hacen. Verónica Rivadeneira, Medios Públicos. 21:16. Gracias a todos por acompañarnos en Ecuador al Futuro. Retomamos el diálogo y la conversación con cada uno de nuestros invitados. Miriam Ernst, ¿qué podemos decir cuando vemos casos tan dramáticos como la violación sexual a dos personas de la tercera edad, a dos mujeres ancianas en su propio hogar? ¿Qué podemos responder frente a este tipo de casos que sin duda conmocionan al país? Bueno, el problema es que la conmoción al país no llega a las altas esferas. Creo que realmente sí, la sociedad se conmociona porque es impresionante, ¿no?, que personas de la tercera edad o niñas, ¿no?, como claro. el caso de la niña del teleférico que tenía 15 años, si no me equivoco, o niñas menores, en muchos casos, estén en situaciones de violencia sexual y después también de femicidio. Entonces, es cierto lo que dice justamente, ¿no?, la persona que estaba en el reportaje, que señalaba que no hay jueces, no hay justicia, no hay peritos, es decir, realmente el panorama con el que nos enfrentamos realmente es muy, muy, muy penoso para las mujeres. Usted es perito de género. Sí. ¿En qué consiste su trabajo? ¿Qué es lo que ha logrado ver usted como perito de género? Lo que nosotros, bueno, yo soy perita en contexto de género para femicidio, ¿no? Y ahí lo que trato de mostrar es un poco el tema de la relación de poder que existe entre hombres y mujeres, ¿no?, para que se dé el femicidio. Entonces, trato de analizar justamente los contextos, ¿no?, que permiten, ¿no?, que esta situación se dé y cómo se va construyendo esa relación de poder, ¿no?, que a veces es muy perversa y que se da muchas veces comenzando con pequeñas cuestiones, ¿no?, pero que poco a poco, que puede ser también violencia psicológica inicialmente, claro, ¿no?, y después va desemboca en aumentando, llegar violencia a física la y muerte después, incluso. y claro, exactamente, al final llega la muerte, ¿no? Entonces, esa es un poco la pericia que yo hago, y yo creo que ahí sí lo que tenemos que hacer realmente es una especie de gran minga nacional para poder trabajar todo el tema de prevención. Sin prevención, realmente nosotros estamos muy mal enfocados, ¿no?, porque de ahí es donde surge, digamos, el principal problema. Y si a eso sumamos, ¿no?, que no existe, digamos, justicia y no existe un sistema de protección, estamos peor. Miriam, ¿y cuán frecuente es este tipo de casos de lo que usted ha podido ver desde su experiencia? Bueno, es decir, nosotros tenemos ¿O han datos. aumentado estos casos, perdón, han aumentado estos casos en los últimos años? Solamente, digamos, yo quiero hacer el análisis de tres fechas, del año 2018, 2017, 2018 y 2019. Ok. En el año 2017 fueron 153 casos que se dieron. Fue, de alguna manera, desde el 2014, desde que se tipificó el tema de femicidio en el COIP, el índice más alto de muertes, ¿no?, en el país, el 153. Increíble. El anteaño, el 2018, hubieron 88 mujeres muertas. Es decir, hubo una rebaja bastante importante y nosotros dijimos, ojalá, ¿no?, que de alguna manera esta tendencia siga y continúen bajando los femicidios, ¿no?, con de alguna manera las medidas que se habían estado implementando desde el Estado. Sin embargo, este año, el 2019 que acaba de culminar, hemos otra vez remontado los 88 y estamos en 106 víctimas, que son las que están reportadas por sociedad civil. El año 2019. El año 2019. De acuerdo, muchas gracias. 106. Sibel Martínez, 106 casos ha mencionado Miriam relacionados con femicidio. Tenemos cifras que muestran que un femicidio ocurre cada 71 horas.
106 mujeres han sido violentadas, asesinadas por el hecho de ser mujeres, y estos sin duda son los casos que se han reportado, porque sin duda deben haber y existir muchos casos que no son denunciados, que no son registrados ni reportados. Frente a esta realidad, ¿cómo se puede combatir esta problemática teniendo en cuenta que ya existe una ley de prevención contra la violencia en contra de la mujer? Bueno, la política siempre tiene que ser integral para poder cambiar nuestra cultura social en materia de violencia en general y en particular en temas de violencia de género. Siempre vamos a tener que mirar en la integralidad. Por eso es que yo hablaba de un sistema de protección al principio, ¿no es cierto? O sea, 22 entidades gubernamentales que tienen que articularse. 22. Ajá, de modo que comporten o conformen, ¿no?, un verdadero obstáculo para los agresores. De modo que protejan de forma debida a las víctimas de la violencia de género y sus familias. Todo esto, para lograrlo necesitamos recursos técnicos y recursos financieros. Y adicional a eso, hay que tener un fuerte componente en temas de prevención, como bien lo decía Lizzy. Entonces, al ver de forma articulada, vamos a entender que no podemos hacer cosas aisladas, que de una u otra manera, y muchas veces cuando no lo hacemos bien, incluso exacerban estas situaciones, como lo que ha pasado. Es decir, si yo saco a la luz un caso así y demuestro que existe impunidad, seguramente mañana ese femicida no va a tener ningún reparo en seguir maltratando y en matar a esa víctima, ¿no? Porque sabe que mañana no le va a pasar nada, Claro. porque sabe que las víctimas no están protegidas. Entonces, frente a esa situación, cambiar esta cultura se debe a una política integral. La ley de violencia es importante, el sistema de protección lo es, los recursos también. Sí, ha sido un paso importante. Ha sido un paso importante, ¿Pero qué pero falta? sin recurso financiero Ahí está el problema. ni económico, seguramente eso simplemente queda en algo escrito, en letra muerta. Ajá. Y eso es lo que hoy por hoy estamos viendo. Entonces, por un lado, creo yo, y coincido con Lizzy, que el Estado no llega a entender, quizá, o no se apersona y apropia de esta situación. Es algo como que acontece a la distancia, fuera de las garantías constitucionales y de la debida protección que se deben dar a las víctimas. Y esto lo vemos con preocupación y no hablamos, digamos, de memoria. Por ejemplo, el sistema de protección integral Ajá. creado para proteger a las víctimas, hoy por hoy estamos peleando y hemos cuestionado por qué hace falta presupuesto. Y asimismo, no podemos hacer cosas importantes e integrales cuando todo el tiempo estamos encaminando nuestro esfuerzo a pedir que se nos dé o se nos otorguen los recursos que hacen falta. Entonces, creo que, y como para cerrar la idea, esto no es un cambio, no es un suceso, no se da de la noche a la mañana, es un proceso sostenido en el tiempo, medible, cuantificable, que debe y nos exige a todos aunar esfuerzos, Estado, sociedad, familia, para cambiar esta cultura social. Muchas gracias, Sibel. Nicolás Reyes, la mayoría de los casos denunciados relacionados al femicidio, el 86% de los casos están relacionados con el propio entorno familiar, la pareja, la expareja o el pretendiente, y apenas el 14%, bueno, son terceros o desconocidos quienes están involucrados en el tema del femicidio, el femicida. ¿Qué es lo que se puede hacer desde la psicología para tratar de atender esta realidad? Muchos creerán que el problema del femicidio es lejano a nosotros, cuando realmente se puede presentar dentro del propio círculo familiar. Muy buena pregunta, Fabricio. Yo quisiera detenerme en lo que se ha mencionado. Yo quisiera que la teleaudiencia pueda mirar estos datos. Y creo que esto debería estar por todo el país. A esta cámara, por favor. Ojalá pueda estar, digamos, en vallas, ojalá pueda estar en escuelas, en colegios, en universidades. 65 de cada 100 mujeres han sido violentadas de alguna manera. Ustedes pueden ver ahí violencia psicológica, hay un porcentaje altísimo de violencia 65 psicológica. de cada 100 mujeres. 65 de cada 100 mujeres, ¿no? Eso es del 65%. Claro. Y cuando estamos hablando, y yo celebro que se haya hecho también esta encuesta, estamos hablando y hacemos un corte histórico, nos damos cuenta de que desde el año 2012 que se hizo la otra medición al año 2019, la cifra no se movió. Es decir, todas las acciones y todos los esfuerzos que se han realizado no han logrado impactar en los indicadores, ¿no es cierto?, desde el 2012 al 2019. Entonces, la primera pregunta es ahí,
qué innovaciones en política pública hay que hacer. Ajá. Lo segundo, ustedes pueden ver también las cifras, por ejemplo, de violencia física, ¿no es cierto?, de violencia sexual, que también son altísimas. Y hay otra categoría que no está aquí, pero está dentro de la encuesta, que es la violencia obstétrica, que por primera vez también en el país se mide y que llega al 40%. Es decir, ¿A qué se refiere? Violencia relacionada con justamente los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las mujeres, por ejemplo, a la hora de el parto o a la hora de controles neonatales o a la hora, digamos, de cuando existe una interacción con el poder médico. Es decir, existe violencia obstétrica también en el país. El 40% de mujeres se han sentido maltratadas de alguna manera. Cuando tú me preguntabas del tema psicológico, indudablemente yo empecé haciendo un contexto. Entonces, el contexto, digamos, del imaginario social es el hombre es superior, entonces debe dominar a la mujer. Ese es un imaginario que está desde los más pequeños hasta los más grandes. Psicológicamente, ¿qué se conforma en ese sentido? Son roles sociales en donde le determinan al hombre que debe ser el dominante y a la mujer que debe estar subordinada, ¿no es cierto?, a una relación muchas veces de poder. Y precisamente la violencia empieza, ¿no es cierto?, en ese tipo de condiciones, lo que se conoce como psicología social, en donde se piensa que hay una relación de poder en donde el hombre tiene que ser el superior y la mujer está por debajo de esa relación. ¿Qué pasa allí? Que el hombre empieza a ejercer distintos mecanismos de violencia psicológica y que muchas veces en la sociedad son vistos como algo menor. Ah, no, es que le llama tantas veces porque le quiere mucho. Ah, no, es que simplemente, ¿no es cierto?, le controla porque está enamorado de ella o porque le está cuidando. Entonces hay una serie de mitos sociales que lo que hacen es ratificar esa condición, ¿no es cierto?, psicológica de, digamos, de una relación asimétrica de poder. ¿Qué pasa también con el perfil de un violentador? ¿Qué es lo que hace? Violencia patrimonial, es decir, hace todo lo posible para que la mujer, ¿no es cierto?, no pueda tener independencia económica. Hace todo lo posible para hacerle sentir mal en su autoestima, en su cuerpo, decirle estás fea, estás, digamos, no me gustas, no gustas a la sociedad. Entonces, lo que hace es irle, ¿no es cierto?, arrinconando en el sector doméstico, ¿no es cierto?, muchas veces, y además afectando esos niveles psicológicos de la autoestima y de la identidad. Entonces es súper importante que también en las relaciones de pareja, ¿no es cierto?, en las relaciones sociales, podamos también identificar cuando una persona, ¿no es cierto?, que dice que nos está protegiendo, en realidad detrás de eso nos puede estar haciendo daño. Es decir, nos maltrata y tiene lo que se llama el micromachismo. El micromachismo consiste precisamente en estas cuestiones, ¿no es cierto?, sutiles, que muchas veces incluso los otros no se dan cuenta, para hacerle sentir mal a la mujer, ¿no es cierto?, y para dominarle, ¿no es cierto?, y hacerle sentir, digamos, que tiene una relación de dependencia con el hombre en este caso. De acuerdo, Nicolás, sería muy importante que más adelante también ustedes puedan ofrecer recomendaciones, sugerencias también para tratar de derribar estos mitos, combatir estos escenarios falsamente instituidos en la sociedad con el propósito de poder generar un respeto hacia la mujer y una equidad entre género. Vamos a hacer una pausa ahora. Les invito a tener un poco de paciencia, a regresar luego de la pausa para continuar con este diálogo tan interesante y conocer qué es lo que está pasando en el país frente al tema del femicidio y la violencia contra la mujer. Son las 21:28. Hacemos una pausa breve, regresamos en pocos minutos con más en Ecuador al Futuro. Sigan con nosotros.
21 horas 31 minutos. Gracias a todos por seguir con nosotros aquí en Ecuador al Futuro. Hoy hablamos sobre la violencia de género, femicidio. Precisamente tenemos a nuestros invitados con quien retomaremos el diálogo, pero antes quisiéramos escuchar brevemente la intervención de dos entrevistadas en nuestros espacios informativos. Rocío Rosero, de la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador, en el espacio de entrevistas Primera Impresión, se refirió a la violencia contra la mujer y explicó que el problema es estructural, que se requiere de una decisión política para integrar adecuadamente los equipos para los servicios de protección de derechos y que además debe estar acompañada de recursos para materializar el mandato constitucional de prevención, atención, protección y separación. Ante esta inquietud planteada por Rosero, Caterín Chalá, subsecretaria de Derechos Humanos, también ofrece una respuesta. No hay una decisión política de apoyar la protección y las políticas de protección integral de derechos. Esto es, por ejemplo, la propia Subsecretaría de Prevención y Erradicación de la Violencia, que tiene un exiguo presupuesto y un exiguo equipo, que es de 1/3 de lo que debería ser. La coalición considera importante transparentar las cifras, porque sabemos que la función judicial, por ejemplo, que la Fiscalía, que el Consejo de la Judicatura requieren para instalar la justicia especializada de recursos. Eso significa anualmente al menos unos $8 millones por cada institución. Sabemos que el Ministerio de Educación, el de Salud, el MIES, requieren de recursos para la estrategia de prevención del embarazo en niñas y adolescentes. Sabemos que la propia Secretaría de Derechos Humanos, para el funcionamiento y el fortalecimiento de los 46 servicios de protección integral de derechos, requiere al menos ese monto que está mencionado en un boletín de prensa, pero queremos saber si es que eso es cierto, porque si eso fuera así, entonces no tenemos de qué preocuparnos y tenemos que más bien poner en marcha todo este proceso para que la ley tenga un órgano rector fuerte. Necesitamos transparentar los recursos de las 22 instituciones que hacen parte del sistema de protección integral de derechos. El mantener el mismo presupuesto 2019 para el presupuesto 2020 en la Subsecretaría de Prevención y Erradicación de la Violencia, que es una de los temas estructurales que se han creado en el Estado ecuatoriano para atender los temas de violencia, dado que es el ente rector de la implementación de la ley. El presupuesto en suma total son 4.750.000. Eso tiene la cobertura tanto para el rubro fuerte, que es nuestros convenios con casas y centros. Es importante señalar que el rubro se reparte, digamos, en cada una de las instituciones, dado que las instituciones formamos un sistema nacional de prevención y erradicación de la violencia. Al ser un sistema, entonces, en cada una de estas carteras de Estado se encarga desde sus competencias específicas en los rubros destinados a temas de prevención, en el sector educativo, por ejemplo, al Ministerio de Educación, en el sector salud, a los temas de prevención de embarazo adolescente, en el sector de derechos humanos, en nuestra área, al tema de casas y centros de acogida, así como lo que tiene que ver con el servicio de protección integral. Bueno, estas fueron las intervenciones de Rocío Rosero, de la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador, y también de Caterín Chalá, subsecretaria de Derechos Humanos. Y sobre todo, la preocupación gira en torno al tema presupuestario, económico, la disponibilidad de recursos económicos y de personal para poder apoyar en todo este sistema de protección social, de defensa de las mujeres frente a casos de violencia. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo? Tenemos una realidad de por medio, el país no está en la mejor situación económica actualmente y lógicamente eso obliga también a las autoridades a hacer reajustes internamente dentro del Estado ecuatoriano, y en este ámbito también lógicamente se debe llevar a cabo un ajuste. Pero ¿en qué medida esto está limitando el trabajo de protección de las mujeres? Bueno, creo que el tema es también la prioridad que le da el Estado a cierto tipo de gastos, ¿no? Creo que la mayor parte de los recortes han estado dirigidos a lo social, como siempre, como es costumbre, de alguna manera, cuando hay épocas de crisis siempre lo social es lo más afectado. Y en este caso, realmente la Secretaría de Derechos Humanos
solamente invierte $875,000, ¿no?, para la aplicación de la ley. No, lo otro es para otros temas, ¿no?, desde gasto corriente hasta, qué sé yo, el tema de las casas y los centros de acogida, que sí es importante. Lamentablemente, por ejemplo, los servicios de protección integral, ¿no?, han sido disminuidos. Y esto es una gran pérdida porque en algunas de las provincias era el único espacio en donde realmente se podía atender o las mujeres podían ser atendidas desde una instancia de trabajo social, desde una instancia de apoyo psicológico e incluso de orientación legal. Ahorita ya los abogados casi en su totalidad han desaparecido de los servicios de protección integral y en algunos casos queda un solo trabajador, sea psicólogo o trabajadora social, ¿no?, que están a cargo de los servicios de protección integral. Entonces, realmente, ¿no?, si es que hay una persona, solamente una persona, ¿no?, para atender esa cantidad de mujeres, ¿no?, que están necesitadas de orientación y de apoyo, ¿no?, de, qué sé yo, poder orientarlas para que saquen las medidas administrativas de protección, por supuesto que hay una afectación. Y en ese sentido, desde la Coalición Nacional de Mujeres y desde otros espacios se está pidiendo, ¿no?, que realmente haya una mayor prioridad a este tema, que no es un tema menor, ¿no? Es decir, el Estado es garante de derechos y como garante de derechos debería dar el presupuesto suficiente como para realmente tener un funcionamiento efectivo del sistema. Porque ahorita, ¿qué es lo que pasa con las mujeres? Las mujeres van a una instancia, ¿no?, y dicen, bueno, entonces las remitimos al servicio de salud. Y resulta que en el servicio de salud tampoco hay atención. Usted sabe que, por ejemplo, para todo el tema de embarazo adolescente se ha eliminado la partida directamente. Entonces, es una vulneración a los derechos de los niños en el tema de derechos sexuales y reproductivos, que es enorme, ¿no?, y que también, lógicamente, es una violencia que repercute posteriormente en lo que puede ser embarazo adolescente, que es uno de los principales problemas del país. Claro que sí, es uno de los principales. principales. Todas esas cosas están siendo disminuidas, están siendo de alguna manera estranguladas, ¿no? Y la población, nosotras, que si yo, estamos viendo todos los días que hay situaciones que no tienen solución. Es decir, hay una impunidad social y hay una impunidad de justicia también, porque la Administración de Justicia tampoco responde como debería responder. Ok, muchas gracias, Miriam. Sibel Martínez, ¿qué hacer frente a este escenario? Entonces, ¿cuál es la opción y la vía, la alternativa que se tiene para enfrentar esta realidad? Bueno, yo creo que entender que esta realidad, que además yo insisto, algún momento dijimos, es una emergencia social, no nueva, por cierto, tiene que tener la respuesta más óptima, yo digo traslúcida, no maniquea en esta situación. Y me refiero a eso porque no se trata únicamente de cambiar el nombre a un servicio, por ejemplo, el Servicio de Protección Especial, antes los CEPES creados para la protección de la niñez, ¿sí?, emanados del Código de la Niñez y la Adolescencia en toda su visión integral, digamos, para ahora cambiarlos a este nombre y simplemente pensar que con cambiarlos las cosas vayan y pasen, ¿no es cierto? O sea, son 46 CEPES, que lo importante de estos servicios, de este servicio de protección integral llamado ahora así, es reparar la vida de niños, niñas, adolescentes y mujeres cuando se enfrentan a contextos de violencia. Entonces, no puede ser que cada vez que existan recortes presupuestarios, siempre se mire a lo social como el último y el único eje a ser recortado, ¿no es cierto? Cuando lo más importante es nuestra sociedad, cuando lo más importante son nuestros niños. ¿Cómo aceptar, por ejemplo, que hay un informe ANPETRA sobre la base de muchísimo dolor, de la violencia sexual cometida en los espacios educativos en contra de nuestros niños, que sugiere que se tienen que fortalecer estos servicios, que tienden a reparar la vida de los niños y sus familias? Y de repente la mejor respuesta es irlos desmantelando poco a poco. Ahí yo creo que una de las soluciones, primero, es una voluntad política. Segundo, es comenzar a tecnificarnos y entender con especialidad y especificidad que estos temas no se tratan únicamente a vuelo de pájaro o simplemente se ponen a manejarlos sin conocimiento. Creo que esa es una de las bases. La necesaria registro
de casos, ¿no es cierto? La especialización, la especificidad en estos temas y sobre todo el dejar de pensar que estos problemas estructurales, porque lo son, que afectan tanto a la sociedad, pueden ser manejados con bonos, pueden ser manejados con políticas o programas específicos no integrales. A la larga nos está pasando factura. Lo vimos ya hace un tiempo en temas de violencia. Pensamos en sociedad en general que la mejor forma de resolver las cosas es utilizar la violencia. ¿Cuándo vamos a cambiar esta situación? Nuestros niños están sufriendo, las mujeres estamos sufriendo. Y precisamente eso queremos escuchar de ustedes, cuáles pueden ser las mejores alternativas para poder conducir a la sociedad en un combate decisivo a la violencia contra la mujer. ¿Qué hacer desde cada uno? Y eso sería muy importante que en breve ustedes también nos puedan ayudar con sus reflexiones. Nicolás, ¿qué está pasando en el caso de Ecuador? ¿Acaso Ecuador es un país altamente machista, violento contra las mujeres? A nivel regional, ¿qué es lo que sucede? Bueno, a nivel regional hay cifras, digamos, que son muy parecidas, ¿no es cierto? Y también experiencias que son muy parecidas al Ecuador. Yo quiero destacar ahorita, por ejemplo, lo que está pasando en Chile. En Chile, precisamente, el movimiento, ¿no es cierto?, que empieza a toda la denuncia sobre un sistema neoliberal muy penetrado que está ahí en Chile, nació del movimiento de mujeres y del movimiento de mujeres secundarias. En donde justamente lo que dicen es, a ver, no tenemos, ¿no es cierto?, posibilidad de la educación superior, luego no tenemos posibilidad a la seguridad social, tenemos poca empleabilidad, hay muchísima violencia, es decir, en países latinoamericanos como Argentina, Chile, Ecuador, Colombia, los datos son muy similares. Estaba revisando recientemente un estudio de la CEPAL, en donde precisamente muestra las distintas experiencias que han habido en los países latinoamericanos y recalcaba que, por ejemplo, en el caso de Ecuador se tienen normativas muy importantes que incluso están a nivel constitucional, es decir, tenemos el mandato constitucional en donde dice una vida libre de violencia, ¿no es cierto?, para las mujeres, y también tenemos todo lo que son las agendas de igualdad, por ejemplo, la agenda de igualdad de género y diversidades sexuales, tenemos el Plan Nacional de Desarrollo, tenemos la Agenda 2030 de Naciones Unidas, es decir, no hay que inventarse más. Es decir, en materia legal y normativa estamos bien. En materia programática, legal, normativa, ¿pero qué tenemos falla, los entonces? datos. ¿La falta de Lo que recursos? falla es ya la implementación. Okay. La implementación en territorio, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, te pongo el dato económico. La GIZ sacó en el 2019 un estudio muy interesante que decía que el Ecuador pierde 1.786 millones, ¿no es cierto?, en temas de violencia de género en empresas, ¿ya? Solo en empresas. Eso es al año. Esto es al año y equivale al 1.6 del Producto Interno Bruto. Estamos hablando de 1.786 millones frente a una inversión que está haciendo, y yo siempre digo, hay que ver, ¿no es cierto?, que podemos estar en un momento, ¿no es cierto?, de complejidad económica en la región, etcétera, pero estamos hablando de una inversión de 4 millones frente a una pérdida de 1.786 millones por casos de violencia de género. Es decir, la inversión es todavía insuficiente. Ahí la recomendación que, digamos, se desprende y que es obvia es necesitamos mayor inversión, ¿no es cierto?, de organismos del sector social en el país que estén territorializados, es decir, el país necesita un proceso de desconcentración de esos recursos para precisamente ver las diversidades. ¿Qué está pasando con las mujeres indígenas? ¿Qué está pasando con las mujeres afroecuatorianas en el país? ¿Qué está pasando con las niñas? Y un segundo elemento, por ejemplo, la estrategia intersectorial de embarazo adolescente. Hay un documento que está muy bien construido, faltan ahorita recursos, es decir, ahorita lo que se necesita es, básicamente, lo que se llama gestión de recursos, ¿no es cierto? Incluso yendo a la cooperación internacional, hay muchos organismos que pueden apoyar en estos temas y también hacer un esfuerzo fiscal que implica al gobierno central e implica también a los gobiernos autónomos descentralizados. Invertir, indudablemente, ¿no es cierto?, hacer una fuerte inversión. Y lo otro que necesita el país es, por ejemplo, ya cumplir con las recomendaciones del Sistema de Naciones Unidas. Pongo el caso, el tema de aborto por violación, ¿sí? Distintos expertos de Naciones Unidas, ¿no es cierto?, han dicho, mucho de la violencia también se combate teniendo una política clara de decir, muy bien, no puede ser posible que niñas de 13 años, de 12 años, producto de violaciones en su entorno familiar, queden embarazadas y más encima, ¿no es cierto?, se les criminalice justamente por un tema de aborto. Es decir, hay elementos muy concretos que el país tiene que avanzar
y recordando que somos un Estado laico, no somos, digamos, el país hace mucho tiempo rompió esa relación, ¿no es cierto? Y es un Estado laico y las políticas públicas deben ser laicas y deben ser basadas en los datos, en estadísticas, en ciencia y en lo que las organizaciones sociales están diciendo al poder público. Gracias, Nicolás. Esta ya es la última ronda de participación en este segundo bloque de Ecuador al futuro. Lo que les pido a cada uno de ustedes es que brevemente podamos referirnos sobre cómo poder superar esos esquemas sociales, esas estructuras sociales que se han ido construyendo a lo largo de los tiempos en nuestro país y que han ido ubicando a la mujer en un espacio y a los hombres en otro. Miriam, por favor. Mira, yo quisiera referirme antes, ¿no?, a lo que fue esta propuesta del gobierno de Lenín Moreno en relación al Acuerdo 2030 por una vida libre de violencia. Se hizo un inicio, digamos, de una consulta, ¿no?, que fue importante, y después se tenía que pasar, claro, a la fase de acuerdos, y se llegaron a acuerdos concretos en 16 territorios del país. Yo participé en eso como delegada de sociedad civil y realmente fue muy importante e interesante la movilización que se realizó y que se generó a partir de esta propuesta ya de acuerdo, no solamente de consulta, sino de acuerdo. Sin embargo, resulta que ahora se está disminuyendo el presupuesto, no se están cumpliendo los acuerdos que salieron, digamos, como una cuestión de obligación al Estado. Y bueno, el Acuerdo 2030 por una vida libre de violencia quedó en la nada, ¿no? Es decir, hay muchos cantos de sirena que a veces emocionan, ¿no? Uno dice, por fin se está haciendo algo, y resulta que eso termina en la nada. Y que poco tiempo después sabemos, ¿no?, que hay recorte, que los propios servicios de protección integral se están disminuyendo, que ya no hay justicia especializada, que, bueno, toda una serie de cosas que están mostrando claramente, ¿no?, de que la cosa no está funcionando. Creo que sí es importante lograr, ¿no?, y esto ya en términos, digamos, propositivos, estos acuerdos, ¿no?, porque necesitamos de todos. Ajá. Es decir, la violencia no es unidireccional, es decir, tiene muchas facetas, tiene muchas puntas. Y yo creo que desde las personas, desde los individuos, hombres y mujeres, ¿no?, que nos podamos dar cuenta, que tratemos de no naturalizar, ¿no?, la violencia, que la tenemos tan naturalizada, que tengamos un poquito más de lentes, de anteojos, ¿no?, para mirar qué es lo que está pasando a la vecina, a mi compañera, a mi amiga, ¿no? Para poder, además, tener la capacidad, porque así la ley lo estipula, ¿no?, de poder denunciar. Es decir, son actitudes, ¿no?, personales que efectivamente pueden llevar a un cambio. Solidaridad frente a esos casos, ¿no? Y no solamente de mujeres a mujeres, sino de hombres a mujeres. Claro que sí. Gracias, Miriam. Sibel, por favor, frente a estos patrones sociales que se han construido, ¿cómo poder derribarlos? Por favor, en minuto y medio. Bueno, la educación es lo más principal, ¿no es cierto? No vamos a cambiar estos patrones socioculturales si no educamos a nuestra gente, a nuestros niños y a todos desde que somos muy pequeñitos. Eso es importante. Es importante entender que la violencia no comienza poniéndole encima un dedo a una persona. Claro. ¿No? Y efectivamente el hombre que ama demasiado a las mujeres, tanto que las humillan, las maltratan y las matan, de alguna manera sí nos fijamos bien, podríamos llegar a saber y darnos cuenta con anticipación quiénes son. Son gente celosos, ¿no es cierto?, que no manejan bien su ira, que les dificulta emocionalmente expresar sus sentimientos. Como decía Nicolás, son gentes que justifican, personas que justifican efectivamente el uso de la violencia, y detrás de eso hay un trasfondo. Un trasfondo que además viene de la mano, creo yo, de una sociedad que no ha llegado a entender que la violencia cobra vidas, que la violencia mata, y que hace muchísimo daño. Muchos casos. Exactamente. Y no solamente de mujeres, porque es importante también, es grave nuestro caso, somos un grupo de atención prioritaria, pero la violencia está tomando el espacio en nuestra sociedad de la paz, de la convivencia social, normal, pacífica. Frente a esa situación, creo que todos tenemos que aunar esfuerzos, sociedad, familia, el Estado, y dejar de ver como algo que acontece a la distancia, fuera de las obligaciones que todos tenemos para hacer de esta sociedad una sociedad mejor, como debería ser, ¿no? Muy bien, gracias, Sibel. Nicolás, por favor, ¿cómo también derribar estos esquemas sociales que se han ido construyendo en esta relación entre hombres y mujeres? Bueno, en primer lugar, dimensionar la problemática como estamos haciendo acá.
más de 700 mujeres, ¿no es cierto?, han sido asesinadas desde el año 2014 hasta el 2019. Y eso como sociedad debe no solo alarmarnos, sino que debe movilizarnos para que esto no vuelva a suceder. Lo que decíamos, ¿no es cierto?, anteriormente, todas las recomendaciones, necesitamos ahí, tenemos todos los factores, yo creo que como país hemos avanzado muchísimo, tenemos todos los factores para implementarlo, tenemos los temas programáticos, normativos, necesitamos, digamos, lo que se conoce como articulación intersectorial, es decir, todos los sectores y en los múltiples niveles, desde las juntas parroquiales hasta el gobierno nacional, implementando campañas muy fuertes sobre este tema y monitoreando justamente las cifras para ver en qué estamos fallando. Innovación de la política pública. Si ya vemos que los datos no están dando resultados desde el año 2012, incluso antes, es porque algo no está saliendo bien. Hay que innovar la política pública, porque por algo se mide. La política pública tiene un ciclo. Cuando medimos y vemos que no está sirviendo, hay que redireccionar las estrategias. E indudablemente también una articulación de la sociedad civil. Yo creo que es un momento cada vez más de escuchar a la sociedad civil. Hay elementos claves que el país debe tratar, ¿no es cierto? Una agenda ambiental, estamos viendo los efectos ambientales que tienen también que ver con los temas de género y desarrollo, los temas de violencia que las organizaciones a gritos lo están diciendo, e indudablemente tenemos, ¿no es cierto?, que como el programa, ¿no es cierto?, es Ecuador al futuro, proyectarnos, ¿no es cierto?, hacia esos nudos, ¿no es cierto?, que son tan importantes del desarrollo. Me parece que ahorita el país necesita debatir más sobre los temas de desarrollo del futuro, menos sobre temas del pasado, y necesitamos justamente conversar sobre temas como cómo combatimos la inseguridad que tenemos ahorita como sociedad, vinculada también a los temas de convivencia armónica entre la sociedad. Cómo en el sistema educativo podemos, en la malla curricular, desde los más chiquitos, desde los niños que entran recién a las guarderías, enseñarles estos temas, hasta en el sector universitario. Entonces, tenemos la estructura, simplemente lo que hay que hacer es innovación, creatividad y, por supuesto, voluntad. Muy bien, muchas gracias, Nicolás. Es momento de hacer una breve pausa y regresamos a nuestra tercera y última parte en Ecuador al futuro para escuchar de cada uno de nuestros invitados las reflexiones finales sobre este tema que hemos tratado a lo largo del programa: violencia de género, femicidio, violencia contra la mujer. Regresamos en breve.
21 horas 55 minutos. Gracias a todos por seguir con nosotros aquí en Ecuador al Futuro. En esta tercera y última parte de nuestro programa, les invitamos a cada uno de nuestros invitados a que planteen una reflexión final sobre este tema que hemos abordado durante estos minutos: la violencia contra la mujer y el femicidio. Cómo combatir este problema social. Arrancamos con Miriam Ernst, por favor. Me parece que es bien importante el trabajar de manera coordinada y liberándose de alguna manera de los problemas y de los cruces y los roces que hay a veces entre las organizaciones e instituciones. Me refiero también a las instituciones porque también cada cual trata de jalar un poco el agua para su molino, ¿no? Entonces, muchas veces se repiten acciones, no hay una coordinación. Este famoso plan para la erradicación de la violencia, que todavía no termina de cuajar, ¿no? Es decir, ya nos han dicho, nos han señalado de que va a estar muy pronto, pero sin embargo no termina de cuajar. Y yo creo que hay Estado, que es fundamental, y sociedad civil tienen que hacer un esfuerzo muy, pero muy importante, además de este cambio personal que digo que es absolutamente importante también. Es decir, si es que no nos miramos adentro, si es que no miramos nuestro entorno, si es que no miramos un poquito más al lado de mi ombligo, realmente no estoy haciendo nada, ¿no? Porque si es que la violencia se instala en nuestra vida cotidiana, no podemos hacer nada. Es decir, tenemos que, y hay mucho, ¿no? Hay mucho de hablar, ¿no? Y no hacer. Entonces hay gente que tiene muchos problemas, ¿no? Pero que realmente no los resuelve. Y lo que hay que hacer es resolverlos. Muchas gracias, Miriam. Sibel Martínez. Bueno, la violencia de género vulnera el bienestar físico, psicológico y relacional de las mujeres. No es nada menor, es algo que debemos atacarlo y debemos atacarlo con conocimiento. Hace falta esa voluntad política. Creo que como sociedad civil hemos demostrado que estamos dispuestos a apoyar, pero a apoyar políticas integrales, ¿no es cierto? No parches que simplemente tienden o a tapar este problema por un momento o a exacerbarlo si no se hacen bien las cosas. Frente a esa situación, coincido con Lisi. Creo que cada uno en nuestro metro cuadrado puede también hacer la diferencia. Qué importante comenzar a educar a nuestros niños y niñas desde pequeños sin estereotipos de género. Hacer un esfuerzo por cambiar esta cultura, ¿no? Que tanto social en materia de violencia, como decía yo hace un momento, pero también es importante hacer exigibilidad. Aquí el gobierno, el Estado tiene una obligación y esa obligación tiene que ser cumplida. Cada vez que se toma una decisión de reducir un presupuesto o efectivamente hacer este tipo de disminuciones, están afectando la vida de las mujeres, de las niñas y los niños, y no es nada menor. Frente a esa situación, pedir también esa conciencia para tomar las mejores decisiones en beneficio de la sociedad. Muchas gracias, Sibel. Finalizamos con Nicolás Reyes. Bueno, de mi parte yo, sumándome al eco de las palabras de las compañeras, justamente yo creo que es fundamental saber que todos podemos hacer algo desde nuestro rol y desde nuestro sector. Así es. Es decir, preguntarnos en todo momento cómo podemos nosotros romper, ¿no es cierto?, relaciones violentas, como si es que nosotros también somos testigos de alguna manera de algún tipo de violencia de género contra las mujeres, ¿no es cierto?, contra distinta población también LGBTI aquí en el país, indudablemente ser, ¿no es cierto?, factores para justamente denunciar ese tipo de violencia y para actuar. No podemos estar, digamos, aquí habitando un país y ser, digamos, que nos pase desapercibido temas tan graves como los que están pasando. Me parece que todos tenemos que activarnos. Eso implica también un cambio personal, ¿no es cierto? Implica también las familias, ¿no es cierto?, preguntarse precisamente qué es lo que estamos haciendo para combatir esto, o estamos siendo cómplices de temas de violencia muy fuertes que suceden en las familias ecuatorianas. También a las distintas personas televidentes que nos están viendo en este momento, si es que alguien, ¿no es cierto?, se siente maltratado o producto de estas discusiones, siente que en su propia vida están ejerciendo violencia hacia esa persona, indudablemente buscar ayuda profesional, legal, psicológica, precisamente porque estos son procesos que no son fáciles, llevan mucho tiempo y llevan mucho esfuerzo, ¿no es cierto?, de una persona, del psiquismo de una persona, y eso implica, ¿no es cierto?, saber que existe un problema y saber que se necesita con relaciones de apoyo, ¿no es cierto?, que permitan salir adelante. Entonces yo creo que hay que tener esperanzas, yo creo que hay que tomar todo lo recorrido como aprendizajes y simplemente llevarlo hacia que también
marquemos un antes y un después y las nuevas generaciones puedan ver precisamente todo lo cosechado. Muchas gracias a Nicolás Reyes, psicólogo clínico, especialista en políticas sociales, exsecretario técnico del Consejo Nacional de Igualdad Intergeneracional. También, lógicamente, a Sibel Martínez, vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito. Y también a Miriam Ernst, perito de género, quien ha realizado estudios en varias universidades sobre el tema de género. Muchas gracias a nuestros 3 invitados por aportarnos con sus comentarios, sus puntos de vista y opinión en torno a este tema. El femicidio y la violencia contra la mujer. Cómo combatir esta realidad lacerante en nuestro país. Son las 22:01. Para finalizar, solamente quiero recordarles estas cifras. En el 2019, 106 mujeres han sido violentadas, asesinadas por el hecho de ser mujeres. 12 mujeres fueron reportadas como desaparecidas. Y desde el 2014 hasta el 2019, 732 mujeres han sido violentadas, asesinadas. Como sociedad y también de manera individual, nosotros debemos estar dispuestos y aportar en el cambio de esta realidad. Gracias a todos por acompañarnos. Regresaremos dentro de una semana con un nuevo tema. Gracias por acompañarnos.